Los datos de empleo de octubre han sorprendido a todos porque han sido históricamente positivos a pesar de que la evolución de la economía no lo es tanto. ¿Cómo es posible esto? Algunos dicen que es gracias a la reforma laboral de Yolanda Díaz aprobada este año. Otros dicen que el gobierno está haciendo trampas a la hora de contabilizar los parados y que en realidad la cosa no va tan bien. En este vídeo vamos a analizar el tema con rigor para ver quién tiene razón. Esta es una colaboración con el blog Laboro Social, un magnífico espacio para informarse de los derechos laborales que tenemos todos los trabajadores y que lamentablemente solemos desconocer. Quiero dar también las gracias a mis mecenas de Patreon porque sin su apoyo y su colaboración este contenido no llegaría a tanta gente. Si tú también quieres participar, te dejo un enlace en la descripción del vídeo. Lo primero que quiero hacer es dejar claras algunas cuestiones básicas que desgraciadamente muchas personas, incluidas economistas, no controlan, lo que suele dar pie a muchos errores y confusiones. La primera cuestión es la composición demográfica del mercado laboral, porque algunas personas creen que una reducción del paro significa inevitablemente creación de empleo y al revés, cuando no tiene por qué ser así. Para entender adecuadamente este asunto puede venir muy bien este diagrama. Aquí tenemos a toda la población española a 1 de enero de 2022, más de 47 millones de personas. De aquí hay que diferenciar a los menores de 16 años porque no pueden trabajar, que son algo más de 7 millones de personas. El resto de la población se divide en dos grupos: población inactiva, que son quienes no trabajan ni buscan trabajo, como pensionistas, estudiantes o encargados de las tareas domésticas, y población activa, que son quienes trabajan o buscan trabajo. En el tercer trimestre de 2022 las personas empleadas superaban los 20 millones y medio de personas, mientras que los que buscaban trabajo no llegaban a los 3 millones. Pues bien, con este diagrama podemos ver claramente cómo cuando el número de parados desciende puede ser porque pasen a trabajar al grupo de ocupados o porque pasen al grupo de inactivos, ya sea porque se han jubilado o porque han dejado de buscar empleo por algún motivo. Y al contrario, también podemos ver claramente cómo cuando el número de parados aumenta puede ser porque vengan de un empleo, es decir, porque han sido despedidos, o porque vengan del grupo de inactivos, es decir, porque antes no buscaban empleo pero ahora sí, ya sea porque tienen más esperanzas de encontrar uno o por cualquier otro motivo. También hay que tener en cuenta que cualquiera de esas personas podría salir del diagrama si falleciesen o emigrasen a otros países. Todo esto es algo que desgraciadamente se le escapa a mucha gente, por lo que acaban cometiendo errores de bulto, como creer que un descenso del paro es algo puramente positivo, cuando en realidad podría ocurrir que la gente ha perdido la esperanza de encontrar un puesto de trabajo y ya no busca más empleo, o incluso que hay más fallecimientos. Pero nosotros con este diagrama en la cabeza evitaremos cometer estos errores y podremos analizar más fácilmente los datos de empleo y de paro. La segunda cuestión que hay que aclarar es que hay varias fuentes de datos e indicadores sobre paro y empleo que son muy diferentes entre sí, pero hay mucha gente que las utilizan de forma indistinta como si fueran comparables, lo cual es un grave error. Las más importantes son el Servicio Público de Empleo Estatal, el Registro de Cotizantes en la Seguridad Social y la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística. La primera es un registro mensual de las personas que están apuntadas en la lista del paro porque básicamente están buscando un empleo. También hay un registro de los nuevos contratos de cada mes, que no debemos confundir con número de personas trabajando. La segunda es un registro de las personas dadas de alta en la Seguridad Social, por lo que nos habla de cuántas personas están trabajando y cotizando, y se publica también cada mes. Y la tercera no es un registro, sino que es una encuesta que se realiza a la gente para conocer su situación laboral, y se publica cada 3 meses. Esta última es la fuente de datos considerada más fiable y precisa porque las otras tienen ciertas limitaciones. Por ejemplo, la lista del paro solo te habla de la gente desempleada, no del empleo ni de nada más, y además solo de los parados que están inscritos en ella. Podría haber personas que no estuviesen apuntadas en esa lista simplemente por pereza o porque no creyesen que fuesen a encontrar un puesto de trabajo de esa forma, por lo que no aparecerían en los datos de paro registrados. Además, a la hora de calcular la tasa de paro, se deja fuera a determinados demandantes de empleo, como por ejemplo aquellos que buscan pluriempleo, los que buscan un empleo para menos de 3 meses o de menos de 20 horas a la semana, los que tienen suspendido su empleo de forma temporal, los que quieren teletrabajar, etcétera, etcétera. Pero esto ha sido así desde el año 1985 y precisamente se hizo para que fuese equiparable a la contabilidad de la Comunidad Europea. La lista de nuevos contratos registrados en esta fuente de datos también tiene importantes limitaciones, porque te habla del número de contratos firmados, no del número de personas trabajando. Por ejemplo, una misma persona podría firmar muchos contratos en el mismo mes, por lo que veríamos muchos contratos firmados, pero en realidad solo habría una persona trabajando, lo que ocurre es que ha sido contratada varias veces en el mismo periodo de tiempo.
Por su parte, la afiliación de la Seguridad Social solo te habla del número de trabajadores, no del número de parados ni de otra cosa, ni siquiera del número de horas trabajadas, y solo de las personas que tienen contrato. Así que podría haber personas que están trabajando en negro y que no apareciesen en los datos. En cambio, la encuesta del Instituto Nacional de Estadística te habla de todo, de personas trabajando, de horas trabajadas, de personas que buscan trabajo, de personas que trabajan a tiempo parcial pero que querrían hacerlo más, etcétera, etcétera. Prácticamente su única limitación es que se publica cada 3 meses, por lo que no nos puede dar una imagen actualizada del mercado laboral. Como decía, conocer las 3 fuentes de datos y también sus limitaciones es importantísimo para evitar cometer errores, mezclar unos datos con otros, porque eso es una barbaridad, y al fin y al cabo poder hacer un análisis serio y riguroso. Los últimos datos conocidos son los de octubre, por lo que corresponden a las 2 primeras fuentes de datos, porque son las únicas que se publican mensualmente. Así que tendremos que tener en cuenta en todo momento que para analizar los datos de octubre solo podremos recurrir a las 2 primeras fuentes de datos, que son las más limitadas. Hechas estas extensas pero importantes aclaraciones, vamos ahora con los datos. Empezaremos con los de paro registrado que ofrece el Servicio Público de Empleo Estatal. Este mes de octubre de 2022 ha sorprendido porque el paro registrado ha bajado en 27.027 personas, pero es que hacía 46 años que no bajaba este mes del año, exceptuando también el año pasado, aunque esa vez el paro registrado solo había bajado en 734 personas. Pero es que en términos desestacionalizados, es decir, sin tener en cuenta los efectos de vacaciones y calendario, el paro registrado ha bajado en más de 100.000 personas y además el paro registrado ha bajado en todos los sectores económicos y solo ha aumentado en el colectivo que no tenían empleo anteriormente, es decir, las personas que vienen del grupo de inactivos, no del grupo de ocupados. Todo esto es sin duda extraordinario porque el mes de octubre ha sido tradicionalmente un mes muy malo para el paro registrado. En consecuencia, en octubre de 2022 el paro registrado se ha situado ligeramente por debajo de los 3 millones de personas, la cifra más baja en un mes de octubre desde el año 2008, hace 14 años. Hasta ahora hemos visto los datos de paro. Vamos ahora con los de empleo. Empezando por los nuevos contratos registrados en el Servicio de Empleo Público Estatal, un indicador muy limitado como hemos comentado antes. Como se puede ver, en octubre de 2022 ha habido pocos contratos comparados con otros años, incluyendo los anteriores a la pandemia. Esto ha sido utilizado por algunos para decir que son malos datos, pero eso no es correcto en absoluto. Recordemos que este indicador nos habla del número de contratos firmados, no del número de personas trabajando. Un solo trabajador podría estar firmando muchos contratos en el mismo mes, por lo que el número de contratos firmados sería muy superior al número de nuevos trabajadores, que de hecho es lo que ha ocurrido siempre en nuestro país hasta la reforma laboral de 2022, que ha eliminado los contratos temporales de obra y servicio, por lo que ahora se firman menos contratos, pero de mayor duración. Y eso no es algo malo, sino precisamente bueno, porque hay más estabilidad en el empleo y también hay más derechos laborales, como veremos más adelante. De hecho, este es sin duda el efecto más palpable de la reforma laboral de este año. Los contratos indefinidos se han disparado en el año 2022, especialmente a partir de marzo, que es cuando este elemento de la reforma entraba en vigor totalmente, hasta el punto de multiplicarse por 4, y octubre no ha sido una excepción. Es decir, que la calidad del empleo creado es mejor. Vale, ya hemos visto los datos de contratos registrados del Servicio de Empleo Público Estatal. Ahora miraremos la segunda fuente de datos que hemos comentado, la de la Seguridad Social. Aquí podemos ver que en octubre de 2022 ha habido casi 600.000 afiliados más que en el mismo mes del año anterior, un crecimiento solo superado en el año 2017 y en el año 2021, que se vio claramente favorecido por ser el posterior al peor momento de la pandemia. En términos globales, el número de afiliados a la Seguridad Social sigue creciendo y sigue registrando niveles altísimos. De hecho, el nivel de octubre solo ha sido superado por los meses de este verano de 2022, cuando se hizo un récord histórico. En otras palabras, es innegable que los datos de empleo son positivos. Esta fuente de datos no nos habla del número de contratos firmados, sino que nos habla de lo importante, del número de personas trabajando. Y en el año 2022, el año de la reforma laboral de Yolanda Díaz, se encuentra en el nivel más alto de la historia. Ahora bien, si nos ponemos exigentes, lo verdaderamente importante no sería el número de personas trabajando, sino el número de horas trabajadas, ya que muchas personas trabajan a la semana menos horas de lo normal, por lo que no tendría sentido contarlo como un trabajo ordinario más. Por lo tanto, un indicador todavía más preciso del volumen de empleo sería el número de horas trabajadas, que además nos dice más de la riqueza y de la producción de un país que el número de personas trabajando. Este indicador lo podemos encontrar en la tercera fuente de datos, en la encuesta de población activa del Instituto Nacional de Estadística.
pero ya hemos visto que su publicación es trimestral, por lo que no hay datos de octubre. Tendremos que utilizar los datos del tercer trimestre de 2022, julio, agosto y septiembre, los últimos disponibles, y compararlos con los de años anteriores. Aquí lo tenemos. Durante el último trimestre para el que tenemos datos, el número total de horas trabajadas ha sido superior a todos los años desde el año 2008, incluyendo los de mayor crecimiento económico anteriores a la pandemia. También podemos mirar otro indicador, el de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, que ofrece otra fuente de datos, la Contabilidad Nacional Trimestral de España del Instituto Nacional de Estadística, que también se publica cada 3 meses. Este indicador nos convierte todas las horas trabajadas en puestos de trabajo a jornada completa, para que podamos hacer una comparación más adecuada. El resultado es el mismo. En el tercer trimestre de 2022 se ha registrado el nivel más alto desde el año 2008, lo que quiere decir que hay más volumen de empleo que en los últimos 14 años. Así que tenemos la prueba definitiva de que el empleo está creciendo y de que se sitúa en niveles récord. Y si esto lo sumamos al hecho de que los nuevos empleos son de mayor calidad y estabilidad gracias a la reforma laboral del año 2022, pues tenemos muy buenas noticias que solo tratarán de afear quienes quieren atacar al gobierno a toda costa sin importarles la realidad y los datos. De hecho, uno de los argumentos de tales personas es que el gobierno está manipulando los datos del paro porque no está incluyendo como parados a los fijos discontinuos, que son todas aquellas personas que tienen un contrato estable pero que realmente solo trabajan unos meses al año, normalmente porque son actividades temporales como por ejemplo la de un hotel en una zona turística en verano. Los meses que trabajan cuentan en las estadísticas como ocupados, pero los meses que dejan de trabajar pasan al grupo de los inactivos. Pero es que eso se ha contabilizado así desde 1985 con la orden ministerial del 11 de marzo de dicho año, y se hizo precisamente para que la contabilidad fuese equiparable a la de la Comunidad Europea. Así que no es que este gobierno actual haya hecho cambios para manipular los datos, como dicen algunos despistados y malintencionados. En todo caso, lo que ha cambiado con la actual reforma laboral es que muchas de esas personas que tenían un contrato temporal de obra y servicio tienen ahora un contrato indefinido fijo discontinuo. Y claro, antes, cuando su contrato temporal acababa, pasaban al paro y contaban como parados. Pero ahora no pasan al paro porque su contrato temporal no acaba, sino que simplemente están esperando a que se reanude la actividad para comenzar a trabajar de nuevo. Podrían apuntarse como demandante de empleo en el Servicio Público de Empleo Estatal si quieren mejorar su puesto de trabajo o encontrar otro. Pero en cualquier caso, no se tiene en cuenta para calcular la tasa de paro como expliqué antes. Hay quienes dicen que este cambio es tramposo, que sería simplemente un cambio de nombre porque los fijos discontinuos serían prácticamente iguales que los contratos temporales, pero esto es absolutamente falso. Las diferencias son abismales. Tener un contrato fijo discontinuo es muchísimo mejor que tener un contrato temporal. En primer lugar, el empresario está obligado a contratar al fijo discontinuo cuando reanude su actividad. En cambio, no estaba obligado a contratar al trabajador temporal, por lo que antes el trabajador no tenía la seguridad de volver a ser contratado y ahora sí. En segundo lugar, el empresario no puede pausar el contrato de fijo discontinuo cuando le dé la gana, solo lo puede hacer cuando acabe su actividad. En cambio, sí que podía pausar el contrato temporal cuando quisiera. De nuevo, los trabajadores tienen más estabilidad y seguridad ahora que antes. En tercer lugar, el contrato fijo discontinuo tiene que ser a jornada completa, salvo algunas excepciones, mientras que el temporal podía ser a jornada parcial. Por último, si despiden al trabajador fijo discontinuo, le tienen que pagar también por los meses en los que ha estado inactivo, algo que no ocurría obviamente en el caso del trabajador temporal. En fin, las diferencias entre ambos contratos son abismales. Otra cosa es que se pueda debatir si los fijos discontinuos se debieran tener en cuenta para calcular la tasa de paro en el momento en el que no están trabajando. Pero como digo, esto se hace en nuestro país desde 1985 y se hace en el resto de países porque es un consenso estadístico. De todas formas, incluso aunque los fijos discontinuos se contabilizaran como parados cuando no están trabajando, eso solo afectaría a la tasa de paro, que aumentaría levemente, no al volumen ni a la calidad del empleo, que como hemos visto está mejor que nunca. Otro argumento, por llamarlo de alguna forma, para atacar estos datos es que el empleo público ha crecido mucho en octubre debido a la contratación en el sector de la educación, y que si no se tuviese en cuenta eso, los datos de empleo serían peores. Pero eso no es una crítica seria, porque el empleo público en la educación es tan o más válido que los demás, por lo que excluirlo no tiene sentido, y porque nunca se ha excluido, a pesar de que siempre ha pasado lo mismo en todos los octubres de todos los años. En fin, es el último recurso absurdo que les queda a quienes quieren afear los positivos datos de empleo. Lo que ha quedado demostrado con este análisis es que la evolución de los datos de empleo y de paro ha sido muy positiva durante octubre y también durante todo el año 2022, y que sin duda ello se debe a la reforma laboral aprobada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Todo esto no quiere decir que España esté bien en términos de empleo o paro, porque si nos comparamos con otros países salimos perdiendo. Lo que pasa es que eso ha sido siempre así y no se puede cambiar de la noche a la mañana. Lo único que quiere decir todo esto es que queda más que demostrado que el volumen y la calidad del empleo ha mejorado mucho durante el último año. Y quien lo niegue está faltando a la verdad, ya sea consciente o inconscientemente. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.